el recuerdo de lo que vivimos ayer, los que estuvieron. ¿Todos estuvieron ayer? Ok. Entonces todos hicieron su sobrecito, porque en el segundo, en el tercero, cuarto charla que tenemos después de esta, vamos a abrirla para hacer una dinámica rápida, ¿sí? Pero hoy queremos seguir hablando de lo que es un matrimonio sin quejas. Y según el diseño de Dios, decíamos ayer, fue pensado por Dios para hacer un matrimonio sin quejas. Y habíamos visto algunas condiciones, algunas cosas que Dios nos señalaba en su palabra, y que era la primera y la más importante que vimos ayer, era el rol que cada uno de nosotros tenía que cumplir espiritualmente hablando. El hombre como cabeza, como fuente de vida para su esposa, como el contenedor, como aquel que da su vida por ella, porque por eso Efesios, después lo vamos a ver con el pastor Omar, muestra el tipo del amor de Cristo por la iglesia. Entonces nos está instando a nosotros a amar, y decía que el amor es una decisión. El amor no es algo que nos nace. Una psicóloga muy reconocida en el mundo dice que lo que nos nace rápido es el odio, ¿sí? El rencor, el resentimiento. El amor es una decisión. Tenemos que decidirnos construir día a día nuestro matrimonio. Y por eso, en estos días que estábamos preparando la conferencia para McKinney, estábamos pensando en el principio, en el Génesis, donde se habla de la creación del hombre y de la mujer. Y si usted pone atención y investiga un poquito, en la exégesis que hacemos del Génesis, encontramos que hay dos verbos diferentes en cuanto a la creación del hombre y de la mujer. Para el hombre, el verbo es bará, que es el mismo que se utiliza en el primer versículo de Génesis para la creación del mundo, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Bereshit bara Elohim. Y el mismo verbo se usa para crear al hombre. ¿Por qué? Porque lo creó de la nada. Porque de la nada Dios creó al hombre. Y en ese, como dice mi esposo a veces, en ese muñeco de polvo o de barro, sopló vida sobre él y le dio vida. Le puso su imagen. Pero cuando creó a la mujer, el verbo que se menciona en el hebreo es baná, no es bará, es baná, y que se traduce como construir. Y esto es lo que hace la verdadera diferencia en lo que es la palabra y lo que es el diseño de Dios para el matrimonio. Dios tuvo que construir una mujer que respondiera a las necesidades que el hombre tenía. ¿Lo está entendiendo hasta ahí? Dios tuvo que construirnos a nosotros, tuvo que dormirlo y sacar de lo ya creado para construirlo en la mujer que fuera competente para responder a las necesidades que el hombre tenía. Porque lo creado no lo tenía, no podía responder a las necesidades. Dicen que miró la creación y no encontró nadie compatible a él. Entonces Dios, como no era bueno que el hombre estuviera solo, es decir, que su esposa es una bendición, si está con su esposo y su esposa, esposo mire a su esposa y diga, sos una bendición, eres una bendición para mi vida. Eso es lo que Dios pensó cuando creó a la mujer. A veces somos su tormento, pero no importa. Somos su bendición, porque estamos y nos necesitan y lo complementamos. Entonces, somos diferentes, nos creó diferentes, pero somos completamente complementarios, es decir, somos totalmente compatibles. Es más, muchos de los psicoterapeutas en el mundo dicen que nuestras similitudes nos unen, pero se fundamentan en nuestras diferencias, permanecemos a través de nuestras diferencias. Es lo que hace más rica la convivencia. Ayer nombré a una terapeuta mexicana muy reconocida en la escuela de Palo Alto, de la escuela sistémica, que era Virginia Satir. Y esto es como información. Dirían, pastora, ¿por qué dice esto? Porque es importante que los que no conocían al Señor hablaran de los principios de la palabra. Y ella decía que nosotros somos, la relación matrimonial es lo que nosotros ponemos en nuestra relación día a día. Entonces eso nos pone en el plano de la responsabilidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros es responsable, debe ser consciente que mi obligación tiene que responder, mi obligación es actuar respondiendo a las necesidades de mi cónyuge. No es que el otro me satisfaga, sino yo satisfacer. Y ella ponía como ejemplo una olla, no sé cómo, si le dicen la olla, entiendo, la cazuela, y dice que es como que nosotros vamos, la convivencia es como un caldo, o una sopa, como le decimos en la Argentina. Y lo que hace rico
o lo que hace especial ese caldo o esa sopa es lo que nosotros ponemos día a día. Entonces, la pregunta que si nosotros construimos nuestra vivencia todos los días con lo que ponemos es analizar lo que nosotros estamos poniendo en nuestra relación. Entonces, ¿qué cosas nosotros hacemos que aportan a nuestra relación o qué cosas hacemos nosotros todos los días que destruyen nuestra relación? Solo dice que a veces repetimos hábitos, como decía el pastor Omar, o actitudes que tenemos frente a ciertas cosas porque tenemos un equipaje que traemos de nuestra familia. Ninguno de nosotros se formó de la nada. La primera formación o matriz de aprendizaje donde nosotros aprendimos a ser como somos es en nuestra familia. Es decir, que repetimos modelos. Tenemos como un legado, una herencia o un mandato familiar que traemos sobre nosotros. Y siempre menciono esto antes de hablar de comunicación, porque muchos de nosotros no entendemos todavía que tenemos que dejar o resignar parte del equipaje que no sirve. Nosotros hemos estado viajando por Estados Unidos durante 4 meses y hemos dejado, ya en la casa de nuestra hija en Port Arthur, está una valija muy grande donde hemos ido dejando cosas que no tenemos que llevar. Primero traíamos todo. Y nos dimos cuenta que había cosas en nuestro equipaje que nos hacían peso y que no servían para nada. Lo mismo es en nuestra vida matrimonial. Cuando se habla de dejar y unirse, nosotros estamos resignando cosas que trajimos de nuestras familias que no nos van a servir, que no van a ser útiles en nuestra convivencia. Lo primero que yo tengo para decirles a ustedes es que una de las expresiones más importantes para nosotros en cuanto a la comunicación, después explico lo que es comunicación, este es un ejemplo del equipaje que traíamos. Él traía el equipaje de los Herrera, ¿sí? Y yo traía el equipaje de los Lucero. Los Herrera son gente muy amorosa, abrazan todo el tiempo, son muy gritona, o sea, cuando se juntan no se puede escuchar, todos hablan fuerte, son muy afectivos, y los Luceros son todos tranquilos, son muy tranquilos, no gritan, porque si gritan es como una ofensa, y no necesitan que los estén abrazando todo el día. Entonces, imagínense cuando nosotros nos casamos, la primera discusión que nosotros tuvimos fue por no haber resignado equipaje. Entonces, aquí se hace, la palabra mía era, yo así lo aprendí y así lo voy a hacer. No sé cuántos levantan la mano conmigo. Así me lo enseñó mi mamá y así lo hacíamos en nuestra familia. Y fue el primer choque, fue la primera guerra mundial que tuvimos en nuestro matrimonio. Teníamos cerca de 7 meses de casados, más o menos. Él llegó muy cariñoso del trabajo y empezó a abrazarme, ¿sí? La comunicación, porque la comunicación no es solamente hablar, ¿sí? Y su forma de comunicar el amor era abrazarme, abrazarme, abrazarme y besarme, y yo estaba cocinando. Era una cocinera incipiente, o sea, no era que cocinaba tan bien, pero él empezó a saludarme, y en un momento yo le dije, bueno, ya basta, ya está, como que ya había recibido todos los gestos de amor de ese día, ya estaba como sobrepasada. No sé si usted se ha sentido incómoda, como yo, porque vengo de una familia de todos tranquilos, pero ya no, ahora ya me acostumbré, 40 años viviendo con él, ya me acostumbré. Pero nuestra primera discusión fue porque él entendió que mi rechazo fue que no lo quería. Él dijo, bueno, la señora está cansada, ahora entonces no quiere que la abrace, entonces ahora me voy a tener que ir de la casa. Tal cual. 7 meses de casados. El pastor Omar, no era pastor en ese tiempo. Entonces él dijo, bueno, entonces si la asfixio, porque yo dije, me asfixias. Claro, me abrazaba y me dejaba sin aire. Entonces él dijo, si te asfixio, me voy. Entonces él pensó que cuando él se iba, yo le iba a decir, no te vayas, y me iba a tirar a sus pies. Y yo, hermanos, cuando él salió, cerré la puerta con llave. ¿Por qué? En primer lugar, porque mis padres nunca discutieron en nuestra presencia. Yo no sabía lo que era discutir. No sabía lo que era tener un malentendido y enojarme con otra persona. Entonces, el que él se haya enojado conmigo para mí era un conflicto muy grande que yo no podía, no entraba en mi mente, entonces si yo lo dejaba fuera, estaba tranquila. ¿Cuántas han pensado eso? Mejor que se vaya.
Y él se fue, pero se fue al techo de la casa, al lado del tanque de agua. Y estuvo por horas ahí, ¿sí? No se fue a ningún lado, se fue ahí, estuvo en el mismo lugar. Porque nadie se va lejos de lo que ama. ¿Entiende? Por eso el que se puede ir lejos, hay que analizar si realmente está amando, porque amar es legitimar. Amar es hacer saber al otro que es importante. Y una de las cosas más violentas, usted sabe que la violencia, yo trabajo con familias con violencia, y le decía a mi esposo, una de las cosas más violentas que hay es el decir no me importás o no existís. Es peor que un golpe, porque el golpe no está bien, y eso es por ley, no hay que hacerlo, pero el golpe, el moretón se va. Pero las marcas que deja la indiferencia de alguien que uno está amando y que el otro no está siendo recíproco, son durísimas y son difíciles de sanar. Es como tener el corazón con agujeritos. Y aquí hay un médico y sabe que si tuviéramos el corazón agujereado no duraríamos mucho tiempo. ¿Está entendiendo? Entonces es muy importante que nosotros entendamos la responsabilidad personal e individual que tenemos como matrimonio. No toda la responsabilidad la tiene mi esposo, no toda la responsabilidad la tengo yo. Cada uno tiene que asumir la parte que corresponde de ese 100% de relación matrimonial, que es una relación que ha sido bendecida por Dios. Y ha sido bendecida por Dios porque nosotros mismos vinimos ante el altar para pedirle a Dios que soltara la bendición sobre nuestra unión. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y muchas veces nos comportamos como gente que no tiene principios cristianos y como gente no bendecida, porque la gente bendecida no se comporta de esa manera. Y esto es para mí también, porque cuando uno transita la relación matrimonial sabe que es una construcción y que las construcciones no se abandonan, porque tenemos un Dios que, según lo que dice Filipenses 1:6, no abandona la construcción. Dios no te deja en ruinas. Así que nosotros, que somos el reflejo de Dios y que manifestamos su gloria, tenemos que poner manos en el asunto para no dejar en ruinas lo que asumimos como responsabilidad de una relación efectiva hasta el último de nuestros días. ¡Wow! Lo dije. ¿Están bien? ¿Me van a saludar a la salida? Eso lo entendí personalmente, que si yo no trabajo, ¿sí? Nadie trabajará por mí. Cuando uno no quiere, dos no pueden. ¿Sí? Mucho podemos remar. Yo siempre digo que a veces no sé si han sentido ese dicho, pero en Argentina se dice mucho que a veces con una relación difícil es remar en dulce de leche o en cajeta, ¿sí? Con un portaavión. Es decir, ir a remo llevando un portaavión en dulce de leche o de cajeta. Es durísimo porque uno no puede solo. ¿Lo está entendiendo? Así que por eso hablo de las responsabilidades. Y Dios nos puso y nos adjudicó responsabilidades individuales que son importantes. Y si somos efectivos en cumplirlas, vamos a tener un matrimonio sin quejas. Hasta ahí hablamos de lo que hablamos de ayer. Entonces, si el matrimonio es una construcción, como veníamos diciendo, y que es una construcción de amor de todos los días, en esta construcción están incluidas tres cosas por lo menos, que son importantes: la comunicación, la resolución de conflictos y la intimidad. Todo tiene que ver con todo. La más importante es la comunicación, es como la fe, la esperanza y el amor. Lo más importante en esto es la comunicación, porque si no hay comunicación, no hay resolución de conflictos, y si no hay comunicación, no hay intimidad, ¿sí? Solo hay genitalidad. Ayer lo dijimos, que no es el propósito de Dios para el matrimonio, no es solo genitalidad, es relaciones amorosas, íntimas, que tiene que ver con todo, con todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si la comunicación es uno de los elementos más importantes y fundamentales en una relación, tenemos que tener en cuenta, primero, hemos aprendido que comunicación es transmitir un mensaje de un receptor, de un emisor y de un receptor. Pero en la relación matrimonial no es solamente eso, no es solamente transmitir un mensaje, sino que estamos revelando una relación. Comunicación es relación. Si usted no se comunica, no hay relación. Si usted no habla, no nos conocemos. La comunicación
nos permite conocer al otro y que el otro nos conozca a nosotros. Lo que no decimos hoy son problemas mañana. Lo voy a volver a repetir. Lo que no se dice es un problema mañana, es un conflicto, porque no podemos guardar. La Biblia no habla de guardar, ¿sí? La Biblia en Proverbios, si usted lo toma con cuidado, va a haber un montón de consejos acerca de cómo llevar una comunicación saludable, no solamente con su esposo, sino con sus hijos y con todas las personas. Tenemos reglas de comunicación establecidas por Dios que hoy se usan en psicoterapia. Entonces yo siempre digo que los psicólogos no inventaron nada, que todo lo sacaron de una base, porque eso lo inventó Dios, porque Él nos hizo así como nosotros somos. Entonces, la comunicación que usted tiene, y eso es lo que yo hago en la oficina, cuando la gente viene a consultar, cuando los matrimonios vienen a la oficina a pedir aconsejamiento o ayuda para sus problemas, es lo primero que hago es observar su comunicación, los dejo que hablen. Y me cuesta porque uno siempre está llamado como a dar consejos. Y he tenido que aprender a escuchar, porque cuando hablamos, entendemos cuál es la relación que tiene esa pareja. Entonces, ustedes sepan que cuando se comunican, el pastor no los ve, pero Dios los está viendo. Y eso a mí me pegó fuerte, porque yo quiero agradar a Dios, agradar en mi funcionamiento como esposa, no agradar a mi esposo solamente, sino agradar a Dios en primer lugar. Entonces, cada vez que voy a la presencia de Dios, no solamente le pido ser una mejor esposa, sino le pregunto a Él cómo amarlo mejor a Él, porque cuando yo lo ame mejor a Dios, puedo amar mejor a mi esposo. Y eso es lo que dijimos ayer. No creamos que podemos tener una relación matrimonial saludable y sin quejas, como dice el título de nuestra conferencia, si no tenemos una buena relación con Dios. Dios no queda al costado. Dios está en el centro de nuestra relación. La comunicación te permite entrar en el mundo del otro. Es tan importante. Y es una disciplina del amor. Esto me encantó. Esto lo dice un psicoterapeuta. Es una disciplina del amor. Nosotros tenemos disciplinas espirituales, que es la oración y el ayuno, ¿verdad? En la disciplina del amor, una de ellas es la comunicación. Es decir, que si no te estás cuando nuestra salud espiritual decimos, ayuna, ora, de vez en cuando debe ayunar para separarse y gozarse con el Señor y recibir la revelación para lo que viene. Si no estás comunicándote, no estás teniendo una buena relación, y eso es importante. Entonces, la manera en que nosotros nos comunicamos va marcando el camino de nuestra convivencia. Escúchelo bien. Es como cuando nosotros declaramos. Nosotros vivimos declarando, Señor, y como preparando el camino hacia adelante. Yo declaro que el 2022 va a ser de esta manera. Por ejemplo, nosotros estamos declarando activación. Entonces decimos, va a activarse, ¿y cómo se va a activar? Y vamos a llamar los encuentros de mujeres brilla, y vamos a hacer esto, nosotros somos antorcha, entonces vamos a brillar, vamos a resplandecer. Estamos declarando lo que va a ser nuestro camino hacia el futuro. Cuando nosotros nos comunicamos, estamos haciendo el camino de nuestra convivencia. Cómo nosotros nos hablamos, cómo nos referimos a nosotros mismos entre los esposos, estamos marcando eso. Entonces, tenemos que elegir, si esto es así, tenemos que elegir con cuidado nuestras palabras porque son armas de vida o de muerte. Entonces, la pregunta ahora sería, si tuviéramos mucho más tiempo, sería tomarnos un tiempo para examinar qué palabras usamos más frecuentemente. Qué palabras, no solamente con nuestros esposos, eso en la familia es tremendo. Cuando uno empieza a hacer una lista de las palabras que más usa, de las frases, ¿sí? De cómo nos referimos, de cómo contestamos, del contenido, porque no importa la palabra, es la connotación que esa palabra tiene. Porque no es tan importante lo que yo digo, sino cómo lo estoy diciendo y el contenido afectivo que tiene esa palabra. Porque puede decir te amo, pero decírselo con los ojos llenos de sangre y fuego, y dices sí, te amo, y lo estás matando. Y es lo que demuestra que a veces nosotros estamos como con un splinting masivo, es decir, nuestra cabeza, nuestra mente está separada de nuestros sentimientos.
Entonces tenemos que realmente mostrar nuestra madurez cristiana. Y yo vuelvo a insistir, porque estamos hablando de matrimonios cristianos. Si estuviera dando una conferencia afuera como lo sé hacer, estaría hablando de puros libros de psicología, pero voy a centrarme en la palabra, porque creo que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra poderosa en nosotros en este tiempo. Y tiene que recordarnos todo lo que hemos aprendido desde el tiempo que conocemos al Señor. Algunos hace mucho más de 40 años que conocemos al Señor. Yo tenía 8 años y tengo 60, saqué la cuenta. Hace 52 años que conozco al Señor. Y no puedo decir que no he aprendido. Tengo que recordar lo que he aprendido y que esa palabra me sustente para poder ser una ayuda idónea para ese varón. ¿Lo está entendiendo? Y de igual manera, él para conmigo. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, a veces que parece que nosotros hablamos y podemos borrar. Mi mamá decía, a veces escribimos con la mano y borramos con el codo. Es un dicho de mi madre. Y a veces nosotros decimos cosas y creemos que podemos borrarlas. Y hay cosas que entran tan profundamente en nuestros corazones que no se pueden sacar de ellas. Quedan clavadas. Y a veces esas espinas, que son palabras duras que hemos recibido, y ante las cuales hicimos silencio. ¿Sí? Porque hay una de las cosas que tenemos que entender. Hay una diferencia entre la queja y el reclamo. Yo puedo quejarme para recibir una acción. También puedo reclamar, pero ninguna de esas cosas me va a ayudar a resolver mi conflicto. Lo que yo tengo que hacer es ser proactivo, es saber lo que está pasando y hablar de lo que está pasando y entender que hay principios de la comunicación establecidos en la palabra. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Por ejemplo, la respuesta blanda quita la ira. Si yo respondo, y eso es una cosa que se ve en psicología. Nosotros estamos en simetría, ¿se acuerdan? Les dije, fuimos creados a la imagen de Dios ambos. Y tenemos una posición en el Señor que es de igualdad, de simetría, pero de función en complementariedad. No que somos menos, ni somos de segunda escala. Simplemente en la función Dios nos protegió. Y yo doy gracias por eso, porque a mí me costó entender esto. Ah, ¿por qué yo? ¿Cuántas dijeron esto? Ah, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Ah, claro, la decisión, no. ¿Sabe qué? Fue una medida protectiva de Dios con nosotros, porque nosotros somos sensibles. Y como decíamos ayer, las decisiones pasan por el corazón primero y después las pensamos. Por eso el 70% de las mujeres del mundo hoy, después de la pandemia, tienen ataques de pánico. ¿Sabían eso? Porque las mujeres no sabemos estar encerradas. ¿Cuántas saben de lo que digo? A nosotros no se, a mí me gusta salir al jardín al menos, ¿verdad? Y en nuestro país no se podía salir al jardín, porque pasaba la policía con la sirena y te hacía meter a tu casa, porque posiblemente pasara el virus y te agarrara. Ni pasear el perro, sacábamos los perros a la noche, como a las 2, 3 de la mañana para que pudieran hacer sus necesidades en el parque, porque pobre, los perros querían salir. Pero si no aparecía la sirena y hacían multas. Y estuvimos así casi 2 años. Entonces la mayor cantidad de mujeres que ha pasado la pandemia, tanto por el tema de la enfermedad como el miedo a morirse, ha pasado de que las encerró en ataques de pánico. Y tiene que ver cómo fuimos creadas. Por eso el acto de amor sobre nosotras en cuanto a la protección del hombre. ¡Wow! El varón como cabeza de la casa. Y es tan importante, tan importante. Yo soy la pastora principal de la iglesia. El pastor Omar está sobre las iglesias que tenemos y sobre mí también en el tema de autoridad. Pero yo siempre le digo a los varones de la casa, y me costó hacer entender eso, pero digo a los varones de la casa, la casa va a andar bien cuando los varones tomen las riendas de la casa. Y no significa decir, aquí se hace como yo, sino que vaya a la presencia de Dios y baje el diseño. Que sea el que bendiga, el que agarre a sus hijos y le ponga una mano en la cabeza y diga, hoy van a tener un buen día en la escuela. Hoy lo que no aprendieron les va a ser facilitado. Hoy el Espíritu Santo va a hacer una atmósfera diferente en mi casa. Y eso también se comunica. El hombre tiene que hablar, tiene que entrar a la casa y tiene que llegar un momento y reunir a su familia y a su esposa y decir, vamos a orar, estamos teniendo crisis, no tenemos trabajo, vamos a orar porque Dios es fiel. ¿Lo está entendiendo? Eso es comunicación. Entonces tenemos que aprender algunas cosas para tratar de cuidar el bienestar del otro, porque para eso nos casamos, para que el otro sea feliz. Primero, toda conducta es comunicación.
todo lo que yo haga es comunicación, ¿sí? No es que este gesto, vieron que cuando uno mira, yo eso es lo que miro cuando están hablando, cuando el esposo habla y cuenta su parte de la historia, veo los gestos de la esposa y la esposa se mira la uña así, porque tienen el tiempo para hablar, porque no los dejo que se interrumpan, porque toda conducta es comunicación. Entonces uno puede leer la comunicación. Usted no crea que cualquier gesto que tiene es inocente. ¿Vieron cuando traen una noticia a los esposos y dice, compré tal cosa? Ah, qué lindo. Después le va a decir qué lindo, pero ya él vio su. Por eso, como toda conducta es comunicación, es imposible no comunicar. Usted se está hablando todo el día, aunque no abra la boca. No es tan importante lo que digo, sino cómo lo digo. Es el golpe y la acentuación. Dicen, no es lo mismo decir te amo que te amo. Es la acentuación, ¿sí? Y uno escucha por tonos, lo saben más los músicos. Es como que uno dice, bueno, es más dulce. Es diferente que yo les estuviera gritando ahora en lugar de estarle diciendo estas cosas. Es más fácil yo decirle mis errores y sus errores si estoy diciéndolo de manera, mi amor, te equivocaste, pero no importa, ¿no? No te equivocaste, viste, siempre haces lo mismo. ¿Cómo suena? Y algunos nos identificamos porque las escaladas simétricas, las discusiones y los griteríos que está condenado por la palabra, ¿sí? Colosenses dice que son los pecados de la carne. Y mire, no afecta, no está apuntando a los pecados grosos que decimos la infidelidad, está a los cotidianos, la ira, las peleas, la gritería. Y muchos de nosotros tenemos griterías en nuestra casa. Diga amén. Sí, porque nos aceleramos. ¿Vio? Cuando me dice, ¿cómo me dijiste? ¿Y por qué me dijiste? Y no, y la escalada simétrica va hasta ahí y finalmente, si no se controla, termina en violencia. Termina en violencia. Y ese sería lo más triste para nosotros como cristianos. Entonces, a través de las palabras, los corazones y las mentes se conectan entre sí. Entonces, Satanás hace todo lo posible para atacar la comunicación. Él sabe que si puede impedir la comunicación entre nosotros o envenenar nuestras palabras, puede arruinar nuestra relación. Y su tarea, ¿sí? Me encantó esta frase, es convertir nuestros espacios de comunicación en terrenos baldíos de dolor y confusión. Porque después de algunas conversaciones que tenemos, yo no quiero hablar más de este tema. ¿Cuántos han dicho eso? Yo no quiero hablar más de este tema, porque quedamos confundidos, ¿sí? Y ese es cuando dejamos la puerta abierta para que el enemigo se meta. 6 cosas que no tenemos que hacer, ¿sí? Primero, silencio, porque el silencio castiga o intimida. A veces decimos esta frase, mejor no hablo, porque si yo hablo, ¿cuántos han dicho así? Mejor no hablo, porque si yo hablo, y el silencio ese se usa lo usan mucho los violentos. El violento intimida con el silencio, no dice nada. Y la persona que es intimidada, que es la que está bajo esa presión de violencia, tiene terror a esos momentos. Usted no sabe el daño que hace el silencio de un violento. La segunda cosa es el abuso verbal, es cuando nosotros hablamos no solamente fuerzas, sino que hablamos palabras que no construyen. Cuando usamos palabras que no construyen, y no tienen que ser malas palabras, es simplemente, sos una inútil. Las palabras, como dice, ociosas, de eso habla la palabra. Las palabras ociosas, las que no construyen, las que dejan a tu cónyuge en ruinas, las que dicen nunca vas a servir para esto, o no sé por qué me casé con vos. Y en realidad nadie sabe por qué se casó o sea, yo no sé por qué ustedes se casaron, pero yo sí sé por qué me casé con él. ¿Sí? Pero sería feo que yo le dijera, no sé por qué me casé con vos, porque yo lo hice consciente. A mí nadie me obligó, yo dije, nadie me apuntó con un revólver y me llevó al altar para que me casara con el pastor Omar. Yo lo hice, así que me hago responsable de mi decisión. Hace 40 años que vengo sosteniendo esta es la decisión que tomé, ¿verdad? La manipulación, cuando manipulamos, ¿sí? Y la manipulación es como decir, bueno, mira, no importa, yo
esto pasa cuando hay problemas económicos en la familia. Yo me gasté esto, pero no te hagas problema, yo voy a buscar la manera de pagar esta tarjeta, este resumen de tarjeta o el bill de la tarjeta, y el mes que viene vamos a estar bien. Cuando no compartimos. El otro día estaba hablando con alguien por FaceTime, tratando de aconsejarle de cómo solucionar sus problemas, porque su esposo se había metido en gastos y al día 5 del mes ya no había dinero en la cuenta. Y esa mujer estaba destruida. Entonces, estábamos enseñando, wow. Y él manipula, él cada vez manipula. Él dice que no sabe cómo se desapareció el dinero. Pero hay gastos que el banco dice que se hicieron, que se debitaron de la cuenta, que son de alguna cosa. El diablo que se metió en alguien que se ve. El comportamiento errático, el hoy estar contento y venir y abrazar, o las mujeres, estar contentas y cuando el esposo viene a abrazarlo, o el esposo llega contento y vamos a comer una hamburguesa a McDonald's a todos los chicos, ¿no? Y estamos contentos, somos la familia feliz, y al día siguiente nos quiere mandar a todos a la Patagonia. Dice, váyanse con la pastora Cristina en la Patagonia. Es decir, no quiero, ya me tienen cansado, ¿me entienden? Ese comportamiento errático es contraproducente. La deshonestidad, ¿sí? La deshonestidad no es decir mentiras, sino no decir toda la verdad. Es cuando uno reserva parte de la verdad porque sabe que la verdad va a provocar dolor. Pero tarde o temprano esa verdad va a salir a luz y el dolor lo va a provocar igual. Y quizás sea mayor. Porque como han pasado días, es como un dolor retroactivo, va a ser más el dolor, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con la deshonestidad. Y sexto, los secretos. Los secretos. No podemos tener secretos, no hay cosas guardadas, es decir, que el pastor Omar llegue y guarde todas sus cosas bajo llave. Nosotros tenemos las claves de los teléfonos, de todo. Cuando a mí y él dice, llegó un mensaje de tal, y yo le digo, fíjate de qué es lo que dice, qué necesita. Entonces yo a veces él le dicto para que escriba el mensaje. Saben los códigos, no hay secretos entre nosotros. No tenemos que ocultar nada, porque no tenemos nada para ocultar. Hace 40 años que vivimos, ya nos conocemos. Así que cuando hay alguien, o yo le estoy escondiendo un regalo que le voy a dar, él ya sabe que yo ando en cosas, para los días de mi cumpleaños o el Día de la Madre, él sale y entra con mi hija, y yo digo, ¿dónde fueron? A ningún lado, no fuimos a ningún lado. Yo ya sé, entonces, ¿saben que yo aprendí ahora? Le digo, no me vayan a comprar algo que no me guste. Pregúntenme para ahorrarse el hecho de tener que ir a devolver. No, porque, dice, arruinas las sorpresas, arruinas. Entonces él manda a mi hija para que me pregunte. Me dice, mamá, mira, ¿te gustaría? Le digo, ¿por qué me estás preguntando? No, bueno, papá me dijo. Ya no hay secretos, ¿está entendiendo? Ya nos conocemos, entonces no es bueno el secreto. Ahora, ¿cómo mejoramos nuestra comunicación? Estos son consejos bíblicos, debemos hablar con absoluta sinceridad, abriendo el corazón. La verdad se debe hablar abriendo el corazón sin culpar, sin juzgar, sin lastimar al otro. Un ejemplo, ahí me estoy dando el tiempo, mi amor, quiero decirte que me sentí ofendido. Decir cuando se sintieron ofendidos, no me gustó lo que me dijiste, pero decirlo ahí, no decirlo cuando pasaron. No ser retroactivos en eso, no ser históricas. No tenemos que ser históricos cuando vamos a charlar de las cosas. Es decir, y traer todo el cúmulo del año 1961 que nací, o del año 1981 cuando nos conocimos y nos casamos, el 80, perdón, y 81 cuando nos casamos, tenemos este problema. No puedo ser histórica. Tengo que hablar del hoy, tengo que ir resolviendo, no puedo estar acumulando. Debo respetar el pensamiento y el criterio de mi esposo o de mi esposa. También tiene opinión. Yo no sé de mecánica, pero, ¿verdad? Yo a veces opino. Yo no sé de fútbol, pero opino. Y opino mal, pero él no me dice, ¿qué se mete a hablar si no sabe? Él me respeta, él dice, ay, te está interesando. No, él sabe que estoy hablando algo que no es así porque no entiendo mucho las reglas, pero él dice, ay, qué bueno te estás interesando, porque a él le gusta el fútbol, el soccer. Entonces, respete el pensamiento, la opinión, ¿sí?
Yo recuerdo mucho una palabra que se decía en mi casa, es yo te lo dije. Mi mamá decía, yo también la digo. Yo a veces le digo, tené cuidado. A veces hasta tengo sueños de revelación del Señor. Le digo, mira, cuidado con esto, cuidado con esto. El Señor está bajando la revelación y nos ha librado de problemas. Y Él me escucha. Me dice, bueno, va a tomar en cuenta. Responder amablemente, ¿sí? Aprenda a responder amablemente. A veces es necesario callar, ¿sí? Y hacer que pase el momento, la ofuscación del momento, y después sentarse a charlar de lo que tengan que charlar. Cuidado con el poder de la lengua. Las palabras son dinamita. Pueden lastimarnos o pueden confortarnos. Entonces, la comunicación, y esto lo voy a decir para terminar, tiene el otro lado de la comunicación es el aprender a escuchar. La escucha activa, que se llama ahora en lo que es la psicología. Dice, usted tiene que escuchar activamente, que toma todas las partes de nuestro cuerpo, hasta la posición. Usted sabe cuando alguien lo está atendiendo, si lo está mirando. Hoy tenemos ese mal, cuando a veces uno está hablando, alguien está contestando un mensaje. ¡Ay, Dios! Y uno está diciendo cosas importantes. Entonces, sí, mi esposo dice eso, dejemos los celulares, los ponemos boca abajo para que nos vean. Y miramos a los ojos, porque él sabe que si yo tengo y me está sonando y alguien me está pidiendo alguna información, yo voy a contestar. Entonces nos concentramos, miramos, esa posición que tiene el pastor Omar es la correcta para la escucha activa, con el cuerpo hacia adelante, los ojos, las manos, cómo yo estoy escuchando, una escucha con todo nuestro cuerpo. Fuimos creados con 2 oídos y una sola boca. Si Dios lo diseñó así, es que es bueno escuchar. Entonces preste atención a lo que su esposo o su esposa le está diciendo. Y la última cosa que quiero decirles es que tenemos que es lo que no hemos aprendido a hacer, metacomunicar. ¿Qué significa metacomunicar? Es hablar de lo que nos está pasando. Es lo que les decía recién. No hablar de lo que pasó hace 10 años atrás, es hablar de lo que nos está pasando. Porque cuando hablamos de lo que nos está pasando, podemos sacar en limpio las cosas que queremos cambiar, las cosas que queremos dejar y las cosas que queremos hacer. ¿Sí? Así que le voy a pedir en este momento, aquí terminamos. Quiero que piense, esto es un ejercicio para ponernos a tono para la siguiente conferencia. Piense en esta semana, no más atrás, esta semana. ¿Cuántas veces habló y qué es lo que generó con sus palabras? ¿Cuántas veces hablaron y qué es lo que generaron con sus palabras? ¿Cómo fue su respuesta? Si su respuesta generó paz, trajo calma, o si su respuesta generó una discusión. ¿Qué posición tuvo en la comunicación? Que esa es la última cosa que vemos. Todos tomamos una posición en la comunicación. En la comunicación podemos ser sanadores o podemos ser gente que lastima, ¿sí? O provocadores de incendios. Entonces yo he decidido en mi vida ser alguien que no cuente las palabras, pero sí tenga conciencia y sea responsable de cada palabra que sale de mi boca en nuestra relación. Voy a pensar, así que cierre sus ojos a donde